Había expectativa. Había dudas. Y había una pregunta flotando en el aire cuando Parker Balby se colocó en la línea de salida del New Balance Indoor Grand Prix. ¿Podría una estrella universitaria resistir el choque brutal del profesionalismo? La respuesta llegó con una claridad demoledora. Desde el disparo inicial de los 3000 metros, Balby no corrió como alguien que estaba probando el nivel. No se movía con cautela. No buscaba simplemente sobrevivir entre olímpicas. Se desplazaba con una seguridad casi desconcertante, como si ese escenario le perteneciera desde siempre. El ritmo era exigente. A su alrededor había experiencia, medallas, finales internacionales. Pero en su rostro no se veía tensión. Su zancada era fluida, ligera, elástica. Cada vuelta reforzaba la sensación de que algo especial estaba ocurriendo. Y entonces, cuando la carrera comenzó a tensarse de verdad, cuando las piernas empezaron a endurecerse y el oxígeno escaseaba, Parker hizo lo impensable. Atacó. No fue un gesto impulsivo. Fue una explosión controlada. Un cambio de ritmo preciso que rompió la armonía del grupo en cuestión de segundos. Las rivales intentaron reaccionar, pero la diferencia ya era evidente. Balby no estaba escapando por centímetros. Estaba imponiendo autoridad. Los últimos metros fueron una declaración emocional. Cruzó la meta en 8:34.99, pero el tiempo fue casi secundario. Lo que realmente importó fue la imagen. Una debutante profesional dejando atrás a atletas consolidadas con una convicción que no se enseña, que no se improvisa. Ese momento marcó un antes y un después. Porque el salto del sistema universitario al circuito profesional suele ser despiadado. Muchas campeonas NCAA necesitan meses para adaptarse a la intensidad, al ritmo táctico, a la presión mediática. Algunas incluso se pierden en la transición. Pero Parker Balby no titubeó. No mostró señales de ajuste forzado. Parecía haber nacido para ese escenario. Detrás de esa explosión hay una decisión que cambió todo. Su incorporación a New Balance Boston en octubre de 2024. Bajo la guía de Mark Cogan, encontró algo más que un equipo. Encontró estabilidad, confianza y una estructura diseñada para potenciar sin desgastar. El grupo funciona como una familia competitiva. No es solo entrenamiento, es cultura. Es apoyo mutuo. Es crecimiento compartido. En ese entorno, Balby no necesitó transformarse en alguien diferente. Solo necesitó potenciar lo que ya era. Entrenar junto a atletas olímpicas como ella St. Pierre y Heather McLean elevó su estándar interno desde el primer día. La presión dejó de ser amenaza y se convirtió en normalidad. Pero lo que realmente electriza a la comunidad atlética es su estilo. En un deporte obsesionado durante décadas con el alto kilometraje y el sacrificio extremo, Parker representa algo distinto. Corre menos. Se cuida más. Prioriza la calidad y el equilibrio. Y aún así, o quizá precisamente por eso, tiene un final devastador. En Boston no parecía agotada. Parecía liberada. Esa frescura fue lo que hizo temblar al circuito. Porque si en su primer gran escenario profesional ya mostró este nivel de autoridad, la imaginación empieza a volar inevitablemente hacia el futuro. No estamos hablando solo de una victoria impactante. Estamos hablando de una atleta que irrumpió sin pedir permiso. Que no aceptó el papel de aprendiz. Que transformó su debut en una advertencia. Si esto fue apenas el comienzo, el resto del mundo debería empezar a preocuparse. Lo que hizo Parker Balby en el New Balance Indoor Grand Prix no solo fue impresionante. Fue incómodo para el sistema. Porque su victoria no nació del método tradicional. No fue producto de semanas interminables de kilometraje brutal ni de desgaste constante. Fue el resultado de algo distinto. Algo que muchos aún no terminan de aceptar. Durante décadas, el fondo femenino se construyó bajo una lógica casi sagrada. Cuanto más corres, mejor eres. El volumen era la identidad. El sacrificio extremo, la medalla invisible. Las leyendas acumulaban millas como si fueran trofeos silenciosos. Parker decidió romper esa narrativa. 3 sesiones de carrera por semana. Apenas unas 30 millas totales. El resto,
Trabajo en Arc Trainer, piscina, entrenamiento aeróbico sin impacto. Un modelo que prioriza el cuerpo, que protege las articulaciones, que entiende que la recuperación no es debilidad, sino estrategia. Y lo más impactante es que funciona. En el tramo final del 3000 en Boston, mientras otras atletas comenzaban a pagar el precio del esfuerzo acumulado, Balbí parecía recién activada. Su zancada no se descomponía. Su postura seguía firme. Su coordinación intacta. Ese cambio final no fue solo talento. Fue frescura construida con inteligencia. Esa imagen, una debutante acelerando cuando las demás se vacían, es lo que encendió la conversación nacional. ¿Y si el alto kilometraje no es la única respuesta? ¿Y si la calidad controlada puede superar a la cantidad extrema? ¿Y si el futuro del fondo pasa por una ciencia más precisa y menos dogmática? Dentro de New Balance Boston, bajo la dirección de Mark Cogan, su enfoque no es visto como una rareza, sino como una evolución. Cogan entiende que el rendimiento sostenible nace del equilibrio mental y físico. Una atleta que llega emocionalmente estable a la línea de salida compite con claridad. Y eso se notó. Balbí no mostró nerviosismo. No reaccionó con ansiedad cuando el ritmo se intensificó. Observó. Midió. Esperó. Y cuando llegó su momento, ejecutó sin titubeos. Entrenar diariamente junto a referentes como St. Pierre y Heather McLean también ha sido determinante. La presión olímpica dejó de ser algo lejano y se convirtió en parte del entorno cotidiano. Eso transforma la mentalidad. Pero lo más poderoso de todo es el efecto dominó que ya comenzó. Después del Grand Prix, entrenadores comenzaron a revisar planes. Atletas jóvenes se atrevieron a cuestionar rutinas heredadas. Preparadores físicos empezaron a hablar más abiertamente de prevención de lesiones y longevidad. Porque si una corredora puede dominar a olímpicas entrenando menos millas y apostando por calidad estratégica, entonces el debate ya no es opcional. Es inevitable. Y aquí aparece el factor más inquietante para sus rivales. Parker todavía no está en su pico. Su cuerpo no muestra desgaste acumulado. No arrastra historial crónico de lesiones. No parece estar al límite de su desarrollo fisiológico. Eso significa margen. Margen para crecer. Margen para ajustar. Margen para ser aún más peligrosa. Claro, el circuito profesional no se quedará inmóvil. Las rivales adaptarán estrategias. Intentarán romper carreras desde el inicio, forzar ritmos extremos, eliminar el factor sorpresa. Pero incluso en ese escenario, Balbí ya demostró algo esencial: no depende del caos. Depende del control. Y cuando una atleta combina control emocional con frescura física y convicción táctica, el resultado es explosivo. Su victoria no fue solo una medalla más. Fue una grieta en un modelo que parecía inquebrantable. Y si esa grieta continúa expandiéndose, el fondo femenino no solo tendrá una nueva estrella. Tendrá una nueva forma de entender la excelencia. Lo que ocurrió después de su exhibición en el New Balance Indoor Grand Prix no fue silencio. Fue un murmullo creciente que terminó convirtiéndose en conversación nacional. El nombre de Parker Balbí empezó a repetirse en análisis, debates y proyecciones futuras. Ya no era solo una campeona universitaria con potencial. Era una realidad que obligaba a replantearlo todo. Porque dominar en tu debut profesional es impactante. Pero hacerlo con esa autoridad cambia el tono de la historia. Desde ese momento, cada paso suyo dejó de ser anecdótico y pasó a ser observado con lupa. Las rivales comenzaron a estudiarla. Los entrenadores empezaron a diseñar estrategias pensando específicamente en ella. La etiqueta de promesa desapareció casi de inmediato. Ahora es amenaza. Y eso transforma el escenario por completo. El circuito profesional no perdona la ingenuidad. Las atletas experimentadas buscarán cualquier fisura. Intentarán romper el ritmo desde temprano para evitar su letal cierre. Forzarán carreras impredecibles. Intentarán sacarla de su zona de control. Ahí es donde empieza la verdadera prueba. No basta con irrumpir. Hay que sostenerse. Hay que evolucionar antes de que el entorno encuentre la fórmula para neutralizarte.
Y esa será la batalla silenciosa de Parker en los próximos meses. Su ventaja hoy es clara: frescura física, convicción en su método y una mentalidad sorprendentemente madura. Pero el profesionalismo exige algo más profundo: resiliencia cuando llegan los días imperfectos. Porque llegarán. Toda campeona atraviesa derrotas. Toda figura emergente enfrenta momentos de duda. La diferencia está en cómo se responde. Dentro de New Balance Boston, con la guía constante de Mark Hogan, tiene una estructura diseñada para acompañar ese crecimiento. No se trata solo de entrenar fuerte, sino de construir una carrera inteligente, prolongada, sostenible. Eso podría ser el factor que la mantenga competitiva cuando otras comiencen a pagar el precio del desgaste. El horizonte ya empieza a dibujarse con nitidez. Los campeonatos mundiales representan una validación internacional. Y más adelante, los Juegos Olímpicos de 2028 asoman como una posibilidad tangible. Para entonces, Parker no será la joven debutante audaz. Será una atleta moldeada por experiencia, presión y aprendizaje. Y ahí es donde el impacto puede volverse histórico. Porque si su modelo continúa dando resultados, su influencia no se medirá solo en podios. Se medirá en generaciones futuras que crecerán creyendo que el equilibrio es posible. Que la excelencia no requiere destrucción física. Que la inteligencia estratégica puede ser tan poderosa como la resistencia bruta. Ya se siente el cambio. Entrenadores cuestionan dogmas antiguos. Atletas jóvenes se atreven a experimentar con más recuperación. La conversación ha cambiado. Y en el centro de esa transformación está ella. Parker Balbí no irrumpió pidiendo permiso. Irrumpió imponiendo presencia. Su zancada final en Boston no fue solo un movimiento táctico. Fue un símbolo. El símbolo de una atleta que cree en su proceso incluso cuando el mundo duda. Que no necesita encajar en el molde tradicional para ganar. Ahora la pregunta ya no es si puede competir al más alto nivel. La verdadera pregunta es cuánto puede transformar ese nivel mientras lo conquista. Porque cuando una corredora no solo gana, sino que obliga a todos los demás a replantearse el camino hacia la victoria, estamos ante algo más grande que un simple talento emergente. Estamos ante el inicio de una nueva era.